¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una temporada más al espacio de Tú a Tú. Vamos a arrancar donde lo dejábamos. Ya saben que una de las últimas entrevistas que realizábamos era aquí en su casa de Castellfrío al escritor Fernando Sánchez Dragó, tristemente fallecido, y hemos vuelto con motivo de una buena noticia, del alumbramiento de un trabajo editorial, de un libro que les muestro, Si no amaneciera, de Ayanta Barilli, la hija de Fernando Sánchez Dragó, que nos ha abierto las puertas de su casa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. A ti por venir siempre, sí. Tenemos que decir que nos encontramos en el mes de junio, aunque esta entrevista se emita en septiembre, porque habrá, por situación del contexto, por fechas que salgan a relucir, que ustedes tal vez se extrañen. En primer lugar, Ayanta Barilli, ¿cómo se ha encontrado la casa de Castellfrío? Han pasado 2 meses desde el fallecimiento de Fernando Sánchez Dragó. Aquí también se agolpan los recuerdos, ¿no? Bueno, aquí es donde ha fallecido mi padre y además ese era su deseo, porque él quería que se le enterrase en el pequeño cementerio de Castellfrío, o sea que una vez más, incluso pues en el último deseo lo ha cumplido, y de lo cual pues nos hemos alegrado todos. Ya hemos venido varias veces en estos 2 meses pues para resolver cuestiones y también para vivir la casa, que es lo que le gustaría a nuestro padre, así es que se va a quedar como la casa familiar que es y que ha sido siempre, y rondará su espíritu por aquí y será bienvenido, por supuesto. ¿Habla con él? Yo siempre hablo con mis muertecitos, ¿no? Yo creo que todos lo hacemos, y además, hombre, indudablemente estas casas que tienen tanta personalidad y por lo tanto tanta presencia, como es este lugar que mi padre había elegido para vivir, para escribir, en fin, un poco para leer, para guardar su inmensa biblioteca, porque en esta casa hay 130.000 volúmenes, pues evidentemente pues son lugares que están llenos de él, pero eso es hermoso, y eso implica que uno pues siga manteniendo esas conversaciones que las mismas que teníamos en vida, pues ahora las estoy teniendo en otro lado, desde otro lugar. Y también conversaciones que se establecen a través de la literatura, donde se mezcla realidad, ficción, y vamos a hablar de este trabajo editorial, Si no amaneciera, que además coincide que se presenta en Soria, en el Círculo Amistad Numancia, y donde una mujer, Anita, habla de amanecer a amanecer con su padre nonagenario. Se dicen muchas cosas, hacen un repaso a toda su historia, la historia familiar en 24 horas, la vida condensada en 24 horas, ¿no? Sí, lo has dicho bien, de un amanecer a otro son 24 horas en las que se cuentan 100 años de historia. Es un capítulo el de Manuel, que es el padre, y un capítulo el de Anita, y aunque están separados físicamente, de algún modo pues van contando esta historia, que es la historia familiar. Esta es una novela que yo he escrito a lo largo de estos últimos 4 años y que quería regalarle a mi padre, porque si bien es una novela de ficción, pues sí tiene, como siempre todos los escritores, pues escribimos sobre cosas que conocemos o sobre también sentimientos y emociones que conocemos, y bueno, esta relación entre padre e hija no es que sea autobiográfica, pero bueno, sí tiene muchos elementos que yo he conocido con mi padre, ¿no? Y era un libro que lo escribí con la idea de regalárselo. De hecho está dedicado a él y al padre de mi hija, es decir, es un libro en realidad para todos los padres. Es un libro para todos, pero bueno, digamos que esa figura masculina, la paternidad, que además creo que es algo que se ha tratado menos que la maternidad en la novela, pues aquí desde luego pues hay 400 páginas donde podemos seguir la historia de estos 2 personajes. Hay una especie de sincronía temporal con la llegada casi al mercado de este libro, de este trabajo, y también el triste fallecimiento de Fernando Sánchez Dragó. Casualidad, causalidad, he leído, ¿no? Que decía Fernando Sánchez Dragó, le gustaba utilizar esa palabra. Mi padre siempre hablaba de causalidades porque consideraba que la vida era como una cadena, ¿no? Una sucesión de acontecimientos que al final va escribiendo
tu historia, pero que nada es casual sino causal, porque va dirigiendo tu existencia y la existencia de todos nosotros. Y evidentemente todo lo que ha ocurrido con este libro demuestra que esta teoría es cierta, porque yo le pasé las galeradas. Mi padre y yo nunca compartíamos los textos antes de que estuvieran publicados, porque nos gustaba mucho el objeto del libro, ¿no? O sea, leer en libro, en papel, y porque no nos gustaba nada que se leyera algo que no estuviera del todo perfecto y terminado y editado y demás, ¿no? Entonces, yo en este caso tenía prisa de que lo leyera porque temía que le ocurriera algo y quería que lo leyera. Y entonces le pasé las galeradas, que son la copia final antes de pasar a imprenta. Es decir, las galeradas ya no se pueden tocar. Y se las pasé una semana antes de que falleciera, o 10 días. Leyó el libro, por fortuna. Tuvimos una conversación que era muy importante para mí y para él, y después se murió. O sea que sí, es una sincronía, es una causalidad, perdón, y yo creo que cuando estamos trabajando con elementos creativos, muchas veces no es que escribamos, en mi caso, que soy escritora, sobre lo que ha sucedido, sino más bien sobre lo que va a suceder. ¿Qué es lo que ha pasado con este Si no amaneciera? ¿Qué le pareció a su padre el libro? Le gustó, si no, no estaría aquí yo tan contenta hablándote de este libro, tendría muchos más problemas. Le gustó mucho. Tuvimos una conversación muy bonita, muy divertida también, porque claro, estas son las últimas 24 horas del padre. Mi padre me dijo entre risas que le estaba acompañando hacia una buena muerte, y nos reímos. Y ahora todo de pronto cobra otro significado, pero tenía que ver con esas cientos, miles de conversaciones que hemos tenido a lo largo de todo el trozo enorme de vida que hemos compartido juntos, sobre libros, sobre literatura, sobre la escritura, sobre eso, sobre todo el proceso de creación, pues todas las curiosidades, y cómo se te ha ocurrido esto, y cómo has hecho esta estructura, y cómo ese tipo de conversaciones. De alguna manera esta novela le ha ayudado a la autora para ir previendo este momento, para ir preparándose al final, ya cuando tenemos personas mayores, padres, también algunas despedidas. Usted tuvo la de su madre a una edad temprana. Claro, uno ya tiene que ir, no sé si amortiguando el golpe, es la expresión, preparándose. Uno nunca está preparado, porque luego pues, el dolor es inmenso y la ausencia es enorme, pero he tenido la mala suerte de que mi madre se muriera cuando yo tenía 9 años, y la buena suerte de que mi padre se muriera ya muy mayor, porque 86 años es una vida vivida completamente, y yo lo he disfrutado mucho, he estado mucho con él, o sea que me llevo mucho, hay mucho dentro de mí suyo. Aún así, claro que uno se prepara, yo me he preparado a través de este libro, indudablemente, porque era algo que temía que sucediera, como lo tememos todos los hijos, hacia nuestros padres o madres, o hacia las personas mayores que queremos. Así es que no sé si me he preparado, eso no sé, porque no sé si uno nunca está, si llega a estar preparado. Lo que sí sé es que quería regalarle este libro, lo repito, y se lo he regalado porque lo ha podido leer. Porque he leído que usted apreciaba ya cierto desapego de Fernando Sánchez Dragó hacia determinadas cosas, ¿no? Usted tenía esa sensación, ¿no?, hacia usted, hacia la propia vida, no dejarse ir, pero bueno, ir mostrando cierto desapego. Pasa, yo he notado que en las personas mayores, y quizás sea un proceso que empieza muchísimo antes, y que tú y yo ya estamos empezando ese proceso probablemente, que de pronto uno se va desapegando, porque si cuando hay una época de juventud que estamos muy apegados a la tierra, a lo que nos sucede, nos sentimos eternos, y después poco a poco empezamos a entender que esto no es así, y que además
está bien que no sea así, ¿eh? No lo digo sin ningún tipo de amargura o de miedo, con un sentimiento muy positivo, que tenemos un tiempo limitado y que en ese tiempo bien está que lo aprovechemos y que hagamos las cosas que realmente nos gusta hacer o que deseamos hacer. Entonces, en este sentido, sí, pues yo empecé a notar ya desde hace muchos años que mi padre iba perdiendo deseos, que había muchas cosas que ya estaban cumplidas también, afortunadamente, y no era un cansancio, porque siempre ha tenido mucha energía, era simplemente que te conviertes en algo mucho más etéreo, más vaporoso, que te vas yendo, poco a poco, hasta que te vas de verdad. Bien, saber que estamos de paso y lo importante es que hay personas que dejan una huella profunda y un legado, ¿no? Importante, como es el caso de su padre. El hecho de tener como padre a una persona con una vasta obra literaria, con calidad, contrastada, ¿le ha frenado el hecho de dedicarse antes a la literatura, a la creación literaria? Es curiosísimo, me llama muchísimo la atención que todos los periodistas, y no solo los periodistas, sino también personas cercanas o personas que acabo de conocer, que me hagan esta pregunta, porque la respuesta es que es todo lo contrario. Es decir, yo me he criado aquí, entre otras cosas, donde hay, como decía antes, miles de libros. He tenido la inmensa suerte de que me criara no solo mi padre, sino un montón de personas muy cultas, artistas cercanas a lo que significa la creatividad. Por lo tanto, siempre me he sentido empujada y ayudada, y ha sido como una gran escuela, que otras personas no la han tenido y que han tenido que forjársela de otra manera, quizá más compleja. Por lo tanto, yo lo he tenido todo servido en bandeja. A mí me han criado con un biberón lleno de palabras y de cuentos y de historias y de libros. ¿Cómo no iba a ser escritora? Supongo por las comparaciones, o por decir, mi trabajo se va a mirar con lupa, ¿no? Es que me da igual. Escribo porque me gusta escribir, porque esas historias brotan y llaman a la puerta de mi corazón para salir y para volcarlas en una página, y la lupa más tremenda es la mía. Es como... La autoexigencia, ¿no? Claro, mi exigencia, no la tuya o la del otro, eso me da completamente igual, no escribo para eso. En este libro, Si no amaneciera, se habla, como ha comentado la propia autora, de esa relación entre una hija y un padre. Es más novedoso, ¿no?, que las relaciones que se suelen establecer entre madre e hija. Ustedes se han criado en un espacio, en un ámbito de libertad también poco habitual, ¿no? Cuando los padres suelen ser más férreos en la educación, más cuidadosos, más prevenidos con lo que sucede también con las hijas, igual mayormente más que con los hijos, pero ustedes han crecido en un espacio de libertad inaudito, ¿no?, por así decirlo. ¿Qué ha supuesto? Pues responsabilizarme, hablo por mí, ¿no?, porque somos muchos hermanos y voy a hablar por mí, responsabilizarme de mis actos. Yo nunca he hecho nada, a pesar de tener esa libertad. Yo era una joven, una adolescente que no tenía horario para volver a casa, que he ido muy poco al colegio, porque mi padre decía que en los colegios no se aprendía nada, por lo tanto he estado más en casa, más leyendo, siguiendo un poco una educación pautada por él, muy libre también, pero de algún modo pautada. He viajado mucho con él y luego sin él, y realmente aprendes a ser responsable de todo. Es decir, que si te va bien o mal, eres responsable tú, no eres responsable ni tu padre, ni la escuela, ni la sociedad, ni yo qué sé qué. No, eres responsable tú. Y en ese sentido, lo que planteó mi padre era en realidad una disciplina férrea, que ríete tú de otras cosas así, digamos, supuestamente de otras educaciones más autoritarias. Una disciplina férrea que es hacer uso de la propia libertad.
hacer uso de la propia libertad debidamente, conocerte a ti mismo, prepararte, estudiar en el sentido no académico, estudiar este mundo en todos los sentidos. La vida, ¿no? La llegada de Si no amaneciera casi también coincidió con la entrega finalmente frustrada a su protagonista de ese premio Castilla y León de las letras. Ayanta Barili fue la encargada, yo creo, de forma magistral, emotiva, yo creo que en un acto que nos conmovió a todos, de leer ese discurso. Son 8 páginas preciosas que os dedica y quería decir también que estaría bien jugar a un juego así fantasioso, es decir, que quien lo lee no soy yo, sino es él, Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué sentía en ese momento? Es un discurso que no... la última vez que hablé con él, que fue, yo no sé, creo que 2 días antes de que falleciera, yo estaba de vacaciones en Italia porque era Semana Santa y él estaba aquí. Y entonces le hablábamos un poco por teléfono y él estaba enzarzado en escribir este discurso, que es un gran discurso, es un testamento vital realmente, y es un agradecimiento a la vida y a las letras y a todos esos escritores y a su padre y a su madre, en fin, a todas esas personas tan queridas por él, ¿no? Y le dije al teléfono, padre, mándame el discurso que lo quiero leer. Y no quería porque no estaba terminado, lo que te decía antes, que si le faltaba una coma ya no se podía leer. Y entonces yo insistí, le dije, ay, déjamelo leer, que tengo curiosidad. Y me dijo, ya lo leerás. Y ahí acabó nuestra conversación. Y en efecto... Con él ya lo leerá, ¿no? Claro, en efecto, claro que lo leí, como que lo leí yo y no él. Lo que me pasó con ese discurso es que el día que lo enterramos aquí en el cementerio, pues ya teníamos ese discurso en las manos y empezamos a leerlo un poco aquí, esa misma noche, un poco como homenaje a él. Leía un trocito mi hija, mi hijo, mi hermana, cada uno leía un trocito, pero yo realmente estaba tan mal que no lo leí entero. Y cuando llegó el día de tener que leerlo, frente a aquel auditorio, no lo había leído. No fui capaz de leerlo porque sabía que si lo leía, luego al subirme al escenario, entonces hice un experimento que no es ningún experimento, es simplemente que subí al estrado para leerlo sin haberlo leído. Y fue una experiencia mística, porque es el último texto de mi padre, es un texto muy literario, muy fuerte, y según lo iba leyendo, es decir, que me entraba por los ojos, pasaba por el corazón y salía por la boca, y fue el último momento en el que realmente le sentí con vida, porque era un texto que no había leído y porque toda nuestra relación estaba completamente llena de literatura. Entonces me alivió mucho, me dio mucho calor y no lo olvidaré nunca. Y porque mi infancia y mi adolescencia son recuerdos no de un patio de Sevilla, sino de la ciudad de los 12 linajes, castellana hasta el tuétano, y porque allí, en su paseo central, en el Collado, sobre la única librería a la sazón existente, planté mi casa desde que en 1970 volví del exilio hasta que en 1998 me trasladé al villorrio serrano, solariego y mesteño de Castilfrío, y allí, a 2 pasos de mi morada, que se llama Kokoro, en japonés corazón, está la parcela que acogerá mi tumba y de la que despegará mi alma para emprender el vuelo del último viaje. Y supongo que reconoció a su padre en cada sílaba, ¿no?, que pronunció. Claro, era como si él hablara por mí. Simplemente él no podía leerlo y entonces entraba dentro de mí y salía, una vez más a través de la letra escrita.
Bien, pues de lo místico, de lo casi místico, algo más terrenal, como son las polémicas que rodearon ese premio de Castilla y León, vinculadas a la polarización política ideológica que hay en la actualidad, ¿no? Hablaron de ese tema, le llegó a afectar a Fernando Sánchez Dragó, todas las críticas que rodearon un premio merecido, vinculado, como no podía ser de otra manera, a la obra de Fernando Sánchez Dragó. A mi padre no le afectaba nada. Todas las polémicas que se generaban a su alrededor, algunas justificadas, otras injustificables, algunas inventadas, otras que tenían algún viso de realidad, pero bueno, el periodismo en este país ya se sabe lo que es, las redes sociales pues son... Entonces pues no le afectaba nada. Mi padre se reía de todo. Todo lo que las personas se toman en serio, mi padre se lo tomaba a chirigota, y esto es algo que nunca se ha entendido, y entonces le daba completamente igual. En los días posteriores, Esto es la verdad. que es buena actitud, ¿no? Sí. Yo creo que en los días posteriores a su fallecimiento leímos mucho, se escribió mucho sobre Fernando Sánchez Dragó en muchos sentidos y en muchos también positivos, pero yo recuerdo algunos escritos que decían el escritor y polemista, o sea, elevando a categoría profesional lo de polemista, ¿no? Que yo decía, ¿dónde se estudia eso? Él no se consideraba una persona ni un intelectual. Si había dos cosas que detestaba que se dijera de él, y que se ha dicho mucho, es que era un intelectual y que era alguien polemista, que además esta palabra no sé si está muy bien dicha, es un invento. Polémico, en cualquier caso. No se sentía polémico. Esto tampoco se ha entendido muy bien. Mi padre no tenía una ideología, mi padre tenía ideas. Y por eso despistaba tanto, porque igual podía escribirse a un partido con alguna de sus ideas de extrema derecha, como de extrema izquierda, como ser oriental, como ser occidental, como ser gato, ser hombre, ser mujer. Y esto, claro, en un momento además donde hay una oleada de corrección política que tiene mucho que ver también es un nuevo modo de censura, pues entiendo que es algo que no se admite, y que no solo no se admite, sino que muchísimas personas simplemente no le entienden, no han entendido esto. Pero no importa, no hace falta que se entienda todo, ahí está. Estábamos hablando antes de esa influencia positiva, de ese influjo que ha tenido su carrera literaria, también prometedora por lo que queda por delante. ¿De dónde ha venido? De su padre, de sus influencias, de las amistades. En el lado del negativo, ¿se le ha cerrado alguna puerta por ser quien es? Como se me relaciona tanto a él, pero este es muy divertido también. Piensan, por ejemplo, que yo qué sé, que pienso lo mismo que él, lo cual es un delirio, porque claro, los hijos, o que voto lo mismo que él, o que entonces me censuran en algunos sitios por esto. Este país es así, y lo observo desde arriba, lo observo como un gato, con la sonrisa del gato de Cheshire, porque al final, pues, ¿qué sabe nadie de quién soy yo? A veces piensa, ¿qué haría mi padre en esta situación? ¿El qué? ¿Qué haría mi padre en esta situación? Si me lo pregunto, pues tirar para adelante con lo suyo. Sí, que es lo que hago yo. Este libro, Si no amaneciera, le está ayudando a llevar el duelo, a reconocer, a recordar más a su padre, a recordar aspectos que tal vez tenía olvidados. No, este libro está rodeado de una situación muy insólita, que es que publico un libro pocos días después de la muerte de mi padre, y por lo tanto paso el luto en lugar de, o bien en soledad o en familia, con los periodistas, hablando de mi padre. Entonces se convierte en una especie de psicoterapia grupal, extrañísima, que quizá dentro de unos años
la podría escribir como algo cómico, porque tiene un punto que es muy absurdo. Ahora mismo lo observo con aceptación, porque creo que las cosas en la vida pues vienen como vienen y hay que aceptarlas, y es inútil remar en contra. Entonces, si ahora publico este libro y no me toca hablar de este libro, sino me toca hablar de mi padre, pues hablo de mi padre, encantada. Pero desde luego es inesperado. Y como algo inesperado es interesante. Hay que disfrutar también, ¿no? Cada momento y el alumbramiento de este libro. Sí. No sé si ha pensado ya en algún trabajo posterior, está centrada en la promoción de este libro en exclusiva. Estoy completamente centrada en la promoción porque esta ha sido una promoción muy fuerte, pero hombre, sí, ya tengo varias ideas. El problema no son las ideas, sino el problema es elegir cuál. Ese es el gran problema con el que me encuentro. Porque claro, ya una vez que la has elegido ya no hay vuelta atrás, porque a mí no me gusta tirar páginas, me cuesta mucho escribir. Y elegir cuándo también encontrar el momento para sumergirse. El momento es siempre, en realidad estoy siempre escribiendo, si bien no físicamente, pero con la cabeza estoy siempre escribiendo, y luego llega un momento en que se para un poco todo este ruido, y entonces ya me siento a escribir, y ya lo hago pues eso, con esa disciplina férrea que precisamente me enseñó mi padre. En ese discurso del Premio Castilla y León de las Letras, también en la entrevista que manteníamos aquí, en la obra de Fernando Sánchez Dragó, también en su obra hay mucho Soria, se destila mucho en Soria. ¿Qué recuerdos tiene, aparte de aquí en la casa, obviamente, pero en otros momentos? Ahora estamos a puertas de las fiestas de San Juan, que es cuando estamos grabando esta entrevista. Supongo que Soria también está vinculada a todo el entramado familiar, también a su figura, a la figura de Fernando Sánchez Dragó. Soria es el lugar, uno de los lugares capitales de mi infancia, desde luego, y de toda mi vida, pero digamos que los lugares de la infancia siempre quedan escritos con tinta china, no se borra ese recuerdo. Pero no es esta casa. Mi lugar de Soria de la infancia es una casa que teníamos en el Collao, justo debajo de la librería de Las Heras, y la casa de la Huerta, que está enfrente de los Arcos de San Juan, a orillas del Duero, y que es una casa que sigue estando ahí, y ahí es donde yo he pasado mi infancia. De hecho, en esta novela sale la casa de la Huerta y es un personaje principal, si bien no está ambientada en Soria, sino en otro lugar, pero la casa es esa. O sea que fíjate hasta qué punto tiene para mí importancia. Y no solo eso, te diré que mi primer recuerdo, ese primer recuerdo que dices, ¿qué es lo primero que recuerdas de tu vida? Pues lo primero que recuerdo de mi vida es estar debajo del cuerpo de mi madre, que se tiró encima de mí, yo debía de tener como 3 años o así, mientras un toro de lidia le pasaba por encima, y mi primer recuerdo es la pezuña negra de un toro, porque estábamos ahí en la saca, que es cuando sacan lo digo para quien no sea así soriano y sanjuanero, que bueno, que es cuando salen los toros y se corren los toros ahí por Balonsadero, y entonces un toro se despistó, lo típico, y mi madre se tiró al suelo, me tenía aquí, se tiró al suelo para protegerme, y yo lo primero que recuerdo es esa pezuña del toro. Imagínate, si para mí Soria tiene algo, bueno, es el origen del primer recuerdo, no puedo decir más. Soria y los San Juanes. Van a ser muy diferentes, ¿no?, estos San Juanes, porque nosotros también estamos acostumbrados a la presencia, ¿no?, en las calles, en las terrazas de Fernando Sánchez Dragó, y también esos momentos vinculados a la familia. Creo para ustedes todo va a ser ahora un horizonte nuevo de momentos en los que no está Fernando Sánchez Dragó. Nosotros hablamos mucho de los San Juanes. No sé si iré a San Juanes este año, no sé si tengo cuerpo, pero desde luego sé que volveré y volveremos, seguramente el año que viene, porque a mí las sanjuaneras me hacen llorar.
Y eso que soy medio italiana y medio española y medio madrileña, medio soriana, pero yo oigo una sanjuanera y me emociona muchísimo. Entonces ahora estoy un poco todavía muy blandita, pero el año que viene ahí estamos y estaremos sentados en una terraza o corriendo el toro o yo qué sé, o con la caldera o lo que sea, pues el sábado a Gés era el día favorito de mi padre. El sábado a Gés, ¿no? Sí, y estaremos ahí como con él, como si estuviera ahí, porque está. Y nosotros le tendremos también en el recuerdo, por cierto, que ha hablado de la librería Las Heras, de esa vivienda en el Collado, y bueno, es donde pueden encontrar precisamente en la librería Las Heras, con nuestro amigo César Millán, este libro, Si no amaneciera. Y desen prisa, porque la autora ya está pensando en libros posteriores, pero yo creo que también hay que hacer escala en este libro con tintes biográficos, que yo creo que habla de esa relación entre una hija y un padre, que no son Ayanta, que no son Fernando Sánchez Dragó, pero al final yo creo que todo escritor, escritora, habla de lo que ha vivido, ¿no? Y deja su huella de lo que ha conocido. O sea que hay que animar a todas las personas a adentrarse en este libro para conocer un poco mejor a su autora y también a Fernando Sánchez Dragó también de otra manera, ¿no? Claro que sí, ahí está. Ayanta Barilli, muchísimas gracias por abrirnos querido. las puertas Siempre de su casa. Somos bienvenidos aquí. Aquí casi también despedimos a Fernando Sánchez Dragó con una inmensa amabilidad. Nos atendió, dejó muy buen pozo también, yo creo, para todos los telespectadores de la 8 Soria. Así que muchas gracias una vez más. A ti, querido. Y nosotros volvemos, ya lo saben, en De Tú a Tú la próxima semana. Sean felices.